Buenas, bienvenidos todos a lo que es La Esencia aquí en Mega TV. Recuerdo que hace algún tiempo atrás habíamos conversado con Luis Chris Jacob en la 780 de la Mega Cadena y decía él una frase que al principio nosotros no aceptábamos, que a veces la realidad supera a la legalidad. Cuando hace un tiempo comenzábamos a mirar este proyecto que busca incluir compras en el supermercado para ser deducibles en el IVA de los contribuyentes, nos preguntábamos si era correcto y cuando buscábamos las argumentaciones de aquellos que presentaron el proyecto, nos decían que es algo que se viene haciendo de facto desde hace bastante tiempo y entonces aquí lo que correspondía era darle ya un ropaje legal a algo que la gente venía haciendo por mucho tiempo y durante todo este tiempo quizás ya aprovechando también una falta de control estricto de parte de la autoridad tributaria. Pero de hecho que no es solamente el IVA el que queremos tocar en la noche de hoy, pero queríamos partir con eso, ¿no? Porque es uno de los temas de actualidad, así como también lo es el famoso impuesto selectivo al consumo del que se ha hablado tanto en estos días de inestabilidad en los precios del combustible, por ejemplo. Quiero decir buenas noches una vez más a la doctora Erika Bañuelos, abogada tributarista. Erika, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida al programa una vez más y gracias por tu tiempo. Buenas noches, Juan, y a la audiencia, muchas gracias por invitarme a participar. Es un gusto, como siempre, hablar con ustedes sobre un poco de derecho tributario y de lo que se viene o de lo que está. Da la casualidad, Erika, no sé si aquí nomás en nuestro país o en otros países también, cada vez que aparece una coyuntura, algo problemático, algo que no se sabe cómo solventar, cómo financiar, nos fijamos en los impuestos. Modificar algunos, aumentar el porcentaje de otros o crear otros impuestos a partir de una nueva ley. ¿Es correcto, es habitual, es usual o aquí nomás que siempre nos fijamos en el aspecto tributario para encontrar una solución a una crisis? Comencemos por ahí. Bueno, realmente es un todo, Juan, realmente. Porque muchas veces nos fijamos en los impuestos en el sentido de que pensamos que estamos pagando demasiados impuestos para lo que recibimos realmente. Entonces, ¿en qué piensa lo primero el consumidor o el contribuyente? Es, ¿por qué me van a subir los impuestos? Pero tenemos que saber que nada podría funcionar en el Estado si es que no se pagan impuestos. El Estado tiene varios tipos de ingresos, pero desde luego que los impuestos son los principales ingresos que tiene el Estado y todos los estados en general, ¿verdad? Entonces, realmente depende del contribuyente que un Estado funcione bien o mal, pero también depende del administrador, la forma en que se redistribuye esa riqueza a través de los impuestos, que pagamos a través de los impuestos. Entonces, el Estado no podría tener ingresos si nosotros no pagáramos impuestos, pero por otro lado, el Estado también tiene la obligación de tener una política fiscal adecuada para hacer frente a todos los gastos que tiene, ¿verdad? Entonces, por eso que muchos nos quejamos o muchos se quejan cuando dicen, ay, ¿por qué van a tocar otra vez los impuestos o va a subir los impuestos? Sí, realmente es algo que pasa en todas partes, ¿verdad? Suben los impuestos porque de otra forma el Estado no tendría ingresos. Ahora bien, ¿a qué se destinan esos impuestos? También es una cuestión y una pregunta que deberíamos hacernos, ¿verdad? Claro, evidentemente que el impuesto dentro de esa lista de contribuciones que hace el ciudadano, el contribuyente, ¿no? El impuesto es aquel que uno paga cierto porcentaje de sus ingresos, por ejemplo, en el caso de la renta, y no necesariamente ese ingreso del Estado va a un servicio determinado. Es la diferenciación que hay con las tasas, por ejemplo, que uno paga para un servicio en específico, las tasas de recolección de basura, por ejemplo, donde yo veo que la municipalidad va y recoge la basura de mi barrio, bueno, pago. En el impuesto como que no sucede eso, los servicios son más bien generales. Ahí también viene esa especie de rebeldía tributaria del ciudadano que dice, ¿para qué estoy pagando impuestos? Porque no veo realmente dónde se está invirtiendo. Y por ahí se está olvidando que cuando llaman 911 a una patrullera, esa patrullera cargó combustible con el impuesto que he estado pagando. Sí, Juan, esa es una realidad, ¿verdad? Así como cuando estudiábamos en la facultad que nos decían, bueno, el impuesto no tiene una retribución directa, es una retribución indirecta la que tenemos cuando pagamos los impuestos. En cambio, cuando pagamos la tasa, cuando pagamos un precio, sí tenemos una retribución
medianamente directa, ¿verdad? O limpian las calles, o si es que pagamos el peaje, podemos tener rutas que estén en condiciones. Pero vos sabés que, primero que nadie quiere pagar impuestos, o sea, ni acá ni en el país más avanzado del mundo, nadie quiere pagar impuestos. ¿Cuál es la diferencia? Que en otros países en los que se pagan muchos impuestos, porque todos decimos Paraguay es el país más barato, la tasa del 10-10-10 es un sueño, pero después al final todos nos quejamos de que estamos pagando muchos impuestos. ¿Por qué? Porque justamente no tenés una salud pública que sea óptima, no tenés una educación pública que sea óptima. Lastimosamente tenemos que enviar a nuestros hijos a colegios privados, eso implica otra vez otro gasto además de los impuestos que estás pagando. No tenés una seguridad, cada vez hay más carencias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que también la gente no se sienta contenta o no se sienta conforme pagando los impuestos. Pero esa es una cuestión anexa, ¿verdad? Es algo que está relacionado directa o indirectamente a la recaudación, pero que también tenemos que considerar, ¿verdad? Que de repente el Estado también tiene que considerar. Claro, creo que era Colbert el que decía, ¿no? Que he visto gente que va cantando y silbando a la guerra, pero nunca vi gente que va cantando y silbando a pagar los impuestos. O sea, es algo histórico y universal esa reticencia que tiene el ciudadano de dar, porque obligatoriamente tiene que dar un porcentaje de sus ingresos al Estado para que éste pueda cumplir con sus servicios. Pero ¿es realmente cierto esto de que aquí tenemos la tasa impositiva más baja de la región y una de las más sencillas del mundo? ¿Es realmente así? Porque ante la insatisfacción del contribuyente, tal parece que no se siente de esa manera, Erika. Bueno, una cosa es que tengamos las tasas bajas, que tengamos una presión tributaria baja, y otra cosa es que el contribuyente esté contento, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros realmente en Paraguay lo que tenemos tasas bajas, sí, tenemos una tasa máxima del IVA del 10% en comparación a otros países que tienden del 20% incluso, es menor, ¿verdad? Tenemos una tasa del impuesto a la renta de hasta el 10% en el caso del impuesto a la renta personal. Se modificó en la última modificación legislativa que tuvimos, que pasó del 8 al 10, con un porcentaje progresivo de acuerdo a la renta neta que uno tiene. Entonces, de cierta forma, se está respetando la capacidad contributiva. Sí, es cierto, pasa eso, ¿verdad? Pero, como te decía, en su conjunto, también tenemos un salario mínimo bajo y tenemos mucho ingreso que se genera en el Estado a través de impuestos indirectos, cuando lo ideal es que los ingresos del Estado provengan de impuestos directos, que se respete la capacidad contributiva. De hecho, la propia Constitución dice que se tiene que respetar la capacidad contributiva cuando se crean impuestos. Entonces, ahí es que todavía nos falta dar pasos un poco más adelante. Es cierto, en esta última modificación legislativa que entró en vigencia en el año 2020 se modificaron muchas cosas. El impuesto a la renta personal dejó de ser meramente formalizador de la economía para pasar a ser un impuesto también recaudador en cierta medida. En cierta medida hay cuestiones en el IVA que hacen que se modifique, pero hay que también tener en cuenta que no solamente es una coyuntura económica generada a través de la legislación, sino que también tenemos algo que nos está afectando a nivel mundial, ¿verdad? En el 2020 tuvimos la pandemia que empezó y que sigue acá vigente, tuvimos muchas deudas, tuvimos muchas personas que perdieron la vida, justamente nuestro sistema de salud también estuvo un poco atrasado con muchas cosas, ¿verdad? Pero golpeó mucho a todos y en todo el mundo, ¿verdad? Y ahora esto que está pasando en Europa y en Asia también nos está afectando ahora. Justamente hablabas de los impuestos indirectos y a esto quería llegar. No sé en qué estadio está en el Congreso Nacional esta propuesta de también deducir compras de supermercado, hablando de impuestos indirectos, y justamente cuando comenzamos a preguntar por qué, a los proyectistas nos decían que es cuestión de regular una realidad que desde hace bastante tiempo nomás luego el contribuyente deduce todo lo que compra en el supermercado y lo aplica como crédito IVA. Primero, ¿estás de acuerdo con ese proyecto de ley?
Y segundo, ¿es correcta la argumentación? Te escucho atentamente, Erika. A ver, ¿cuál es tu postura? Y la respuesta es no y no para mí, Juan, pero eso es algo personal, ¿verdad? Puede ser que hayan tributaristas, aunque no sé, ¿verdad? No conozco ninguno que esté de acuerdo con esa argumentación. Tenemos que tener en cuenta que el impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que grava este impuesto? Grava la enajenación de bienes, la prestación de servicios y la importación, ¿sí? Y dentro de la prestación de servicios están los servicios que prestamos, por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico, los profesionales abogados, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite hoy por hoy la norma de deducir? Nos permite deducir todo lo que esté relacionado con el ejercicio de nuestra profesión. Por eso es que nos permite deducir, por ejemplo, la vestimenta, el vehículo que utilizamos, ¿sí? Los útiles de oficina. Eso nos permite deducir la norma. ¿Por qué? Porque de esa forma el alquiler que nosotros estamos pagando para ejercer nuestra profesión, eso nos permite deducir la norma, ¿sí? Pero si nosotros decimos que todo el mundo mete nomás luego compras del supermercado, no solamente del profesional, sino también de su familia, desde ya estamos admitiendo que nosotros estamos evadiendo, porque ni siquiera eludiendo la palabra adecuada en ese caso, ¿verdad? Entonces, no porque formalicemos y hagamos que algo se haga legalmente válido, implica que esté bien. ¿Por qué? Porque no es el espíritu de la norma y el espíritu del impuesto, ¿sí? Es cierto, como profesional tenés que comer, sí, estoy de acuerdo, tenés que comer, pero eso te permite deducir el impuesto a la renta personal una vez que llegues a cierta categoría de ingresos, que hoy por hoy no es tan alta tampoco, es 80 millones. Convengamos que tenemos una tasa alta de gente que no gana más allá del sueldo mínimo, pero también tenemos una gama alta de personas que sí ganan más del sueldo mínimo y que probablemente ya están en la banda del impuesto a la renta personal, ¿sí? Empezando por los legisladores. Claro. Entonces, me parece que si es que se permite deducir las compras del supermercado, no solamente del profesional, porque acá ¿qué es lo que grava? La actividad profesional. Entonces, no solamente del profesional, sino también de la familia profesional, estamos quitándole el sentido al impuesto. Entonces, deduzcamos todo, ¿sí? Porque yo leí el proyecto de ley, de hecho lo tengo acá enfrente, dice, esta lista no es esta lista es meramente enunciativa y no limitativa. Entonces eso le da la potestad a la persona de decir, todo puede tener relación, no solamente con mi profesión, también los gastos de mi familia, de mi hijo, de mi mascota, ¿entendés? Entonces es discutible y realmente, por un lado, viola cómo funciona el impuesto a nivel mundial, y por otro lado, sería quitarle recaudación importante al fisco y también eliminar la forma en que se tenía de controlar, ¿verdad? Entonces, realmente para mí es más daño que una mejora. Claro, sin duda que es así, Erika, y yo coincido contigo. Lo que pasa que a veces, y vos sabés, este tipo de medidas suelen ser así populistas, porque a la generalidad de la gente le gusta, caramba, voy a ir al supermercado y voy a poder deducir todo esto y a fin de mes voy a pagar menos IVA, feliz yo. Y no me estoy dando cuenta, primero, que el Estado va a recaudar más y segundo, lo que bien decías vos, el concepto de los impuestos indirectos, porque se supone que el IVA es aquel impuesto que grava todos los procesos de, todas las etapas de elaboración de un producto, ¿verdad? Yo, abogado o comunicador aquí, una lata de conserva, ¿en qué parte de mi proceso profesional o actividad económica aparece? O sea, hay un choque conceptual también ahí, además de estar privándole al Estado de que recaude mal. Pero ahí aparece digamos, estos principios medio populistas de agradar a la gente en general y no decirles realmente la verdad. No viene por ahí también, porque yo he notado una aceptación generalizada de la gente que a lo mejor, y no tiene por qué conocer demasiado de lo que son las contribuciones, Erika. Claro, es que ese es el problema, es una medida populista, incluso se interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra la norma tributaria, cuando realmente esa norma tributaria
está así y hay muchos hechos que están permitidos desde el año 92 cuando entró en vigencia la ley 125. O sea, realmente eso siempre estuvo así. Que la gente haya hecho bien o mal, bueno, es una cuestión que muchas veces por ignorancia, por pensar que de cierta forma se está ahorrando dinero, pero te estás ahorrando dinero en una parte y estás gastando en otra, ¿verdad? O sea, estás gastando más en seguro médico, estás gastando más en educación, como dijimos al comienzo, ¿verdad? Cuando realmente el Estado debería proveerte de algo de mejor calidad. ¿Ese proyecto, así como está, exclusivamente se refiere a compras en el supermercado o uno puede ir a cualquier negocio, un restaurante, que se lleve un autoservice, algo que no sea precisamente un supermercado y también podría deducir crédito IVA? Erika, de lo que estuviste leyendo, ¿cuál es el alcance de la norma en ese sentido, si es que lo recordás? En realidad dice que la norma es meramente enunciativa, entonces no solamente es supermercado, es también la compra en el restaurante o cualquier tipo de ingreso. Incluso puedo decir que comprarle juguetes a mi hijo para que no me moleste cuando estoy trabajando es deducible. Entonces, ¿por qué, verdad? O sea, ¿cómo determinas qué es indispensable para tu profesión y qué no lo es? Cuando acá se está admitiendo que estás deduciendo compras del supermercado o medicamentos que no son solamente para tu salud, sino para la salud de tu familia, cuando en realidad, ¿qué es lo que se busca con este régimen de deducibilidad? Que vos, profesional, estés en buena salud para poder prestar el servicio. No tu familia, porque esa deducción la vas a poder hacer en el impuesto a la renta personal o en el impuesto a la renta empresarial hoy por hoy, porque veo que en este proyecto de ley, a pesar de que la ley cambió en el año 2020, siguen hablando de IRASIF cuando el término correcto es IRE. Ajá. No sé si hiciste algún cálculo o es muy apresurado ya de que, primero, si el IVA con esto empieza a desaparecer y segundo, si hay un cálculo de lo que el Estado llegaría a dejar de percibir en concepto de IVA, compras de supermercado, no, por ejemplo. Yo la verdad que no hice ese cálculo, Juan, es algo que el gobierno de repente debería mostrar, ¿verdad? Yo creo que también es una cuestión de política tributaria que probablemente los consumidores quisieran ver, ¿verdad? Ahora bien, este proyecto de ley se aprobó en la Cámara de Diputados, según tengo entendido. Falta aún que la Cámara de Senadores expida al respecto y posteriormente el Poder Ejecutivo puede vetarlo, ¿verdad? Entonces realmente faltan muchos pasos y hay que ver qué tanto hace el gobierno o el Poder Ejecutivo en sí cuando llegue, si es que la Cámara de Senadores llega a liberar esto, ¿verdad? Me queda muy clara tu postura al respecto. No sé cuánto me queda, me deben quedar unos 2 minutitos por ahí. ¿Sí? Bueno, me quedan 2 minutitos. Quería también tu opinión con respecto a todo lo que está pasando en el tema combustible. ¿Es correcto llegar a tocar el impuesto selectivo al consumo? Yo no sé realmente qué incidencia tiene en el precio. Y también fijarse en otros impuestos a artículos suntuosos, como por ejemplo el cigarrillo, el impuesto al tabaco, por ejemplo. ¿Pensás que sería una buena medida transformar, digamos, el porcentaje de cobro de impuestos a esos productos para llegar a estabilizar el precio de los combustibles, o no deberíamos tocar nuestro sistema impositivo otra vez, Erika? Bueno, realmente el Poder Ejecutivo tiene la potestad de modificar la tasa, ¿sí? La ley te establece un límite máximo, un límite mínimo. Estuve fijándome que las tasas varían entre un 20 y un 38%. Es cierto, es potestad del Poder Ejecutivo hacerlo. ¿Sí? Es potestad del Poder Ejecutivo también eliminar la tasa o sea, no eliminar, pero reducir, ¿verdad? Pero lo que se demostró en otros países en los cuales se suspendió la imposición del impuesto selectivo al consumo debido a la suba de precios a nivel mundial es que realmente el precio no varió de manera sustancial, ¿verdad? Y te doy otro ejemplo, Juan, o sea, para que veamos nomás a algo práctico que venimos aplicando hace un tiempo, ¿verdad?
Hoy por hoy en los restaurantes hay una tasa específica del impuesto al valor agregado que lo que se hizo fue que se redujo la base imponible a un 50%, y sobre ese 50% se aplica el IVA hoy por hoy, entonces tu tasa efectiva, aunque no podría llamarse efectivamente, es del 5% del IVA en las compras que haces en los restaurantes, ¿verdad? Pero sin embargo, vos te vas al restaurante y realmente no es que hayan bajado los precios. Al contrario, o sea, los precios se mantienen, no ves la diferencia en cuanto a cuestiones impositivas, ¿verdad? Entonces el consumidor no nota eso. Va a pasar lo mismo con los combustibles, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que el impuesto selectivo al consumo, por un lado, grava artículos suntuosos, pero por otro lado también grava artículos que dañan el medio ambiente o la salud, tales como el combustible que poluye o el cigarrillo que lo que hace es dañar la salud de las personas, ¿verdad? En pandemia lo que hablamos es, bueno, a ver, ¿qué índice hay de que un fumador termine mayormente en terapia? ¿Qué índice hay de que una persona diabética termine en terapia? ¿Sí? O sea, los índices probablemente son mayores que una persona saludable, que hace ejercicios, que come bien, ¿sí? Entonces, sí, puede ser, se puede levantar el impuesto selectivo al consumo a los cigarrillos, y de hecho se levantó no hace mucho un porcentaje de alrededor del 2%. A partir del año 2000 también, del año 2020 también están grabadas las bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque tenemos un alto índice de obesidad infantil. Hay otras tasas que también se tocaron en el impuesto selectivo al consumo, y para mí reducir la tasa del impuesto selectivo al consumo probablemente no va a ser el camino. Primero porque el Estado va a perder una importante fuente de recaudación, ya hablaban de alrededor de 400 millones, y a la vez vamos a tener mayor polución, o vamos a seguir teniendo polución, ¿verdad? Entonces eso no va a cambiar. Y no vamos a ver una disminución sustancial en el precio. Desde el mes pasado, desde febrero, el Estado lo que hizo es estableció una base para la aplicación del impuesto selectivo al consumo, porque normalmente es el precio promedio ponderado. Ahora no es así, se estableció una base fija. Sobre ese monto se está aplicando el impuesto selectivo al consumo. O sea, el Estado está haciendo algunas cosas para reducir el impacto, ¿verdad? Pero me parece que eliminarlo no es la salida hoy por hoy, y probablemente, y vos sabés, ¿verdad? El crudo sube, nuestro combustible sube todo, todos nos quejamos, pero el crudo baja y nunca bajan los precios. O por lo menos no con la velocidad que queremos. Hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Exactamente. Erika, muy clara como siempre, me quedó muy clara tu postura con respecto a los dos temas que te toqué hoy. Y bueno, yo te agradezco una vez más que nos hayas dado parte de tu tiempo para el programa, y ya seguiremos charlando. Muchísimas gracias, Juan. Perdón por la postura tan fiscalista, pero en este caso por lo menos... No, yo coincido en el 99% de lo que dijiste, yo coincido, Erika. Yo sé que no vamos a encontrar un eco demasiado favorable en esto por el tema del populismo y ya sabes, ¿no? Pero realmente me parece muy razonable todo lo que dijiste. Gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Juan. Que tengan un buen día. Igualmente. Erika Bañuelos, doctora en Derecho, especialista en Derecho Tributario, sobre todo hablándonos acerca de lo que son los impuestos en este país, IVA, ISC, qué se puede hacer. Pausa y ya volvemos. Bueno, y ojo entonces con algunas medidas que tienen más bien un tinte así populista, ¿no? La gente por lo general está muy contenta porque va a poder pagar menos IVA a fin de mes, va a poder usar más crédito IVA, va al supermercado y prácticamente todo lo que compra ahí va a poder deducirlo, a lo que de hecho se hacía por una falta de efectividad en el control de nuestro fisco, ¿no? De nuestro ente recaudador, pero bien se sabe que el IVA te puede dar un crédito cuando compras cosas que tienen que ver con tu actividad económica. Ahí es cuando uno tiene derecho a deducir como crédito IVA. Fuera de esas compras no se puede hacer. Pero he aquí que en una medida bastante populista, parte de nuestro Congreso ha tenido la brillante idea de que a partir de ahora los ciudadanos puedan deducir prácticamente todo, restaurantes, supermercados, en fin, eso realmente atenta primero contra el concepto de lo que son los impuestos indirectos,
el porcentaje de impuestos indirectos dentro de nuestro sistema tributario y también la posibilidad de que el ente recaude menos. Entonces, ¿cómo vamos a exigir más si estamos proponiendo que la entidad recaudadora recaude menos? Hasta la próxima en La Esencia.